Hasta ahora hemos visto el cristianismo sectario fundamentalista y el ateísmo militante extremista y cómo estos radicalismos sesgan sus aparentes estudios serios bíblicos. Pues bien, de forma similar nos topamos en las redes sociales con el extremismo judío igual de sesgado a la hora de analizar los hechos históricos, ya no solo en lo que a lo relacionado con la Biblia hebrea se refiere, sino incluso en relación con la historia de Israel y la Judá antigua y la historia del judaísmo en general. Circula por las redes sociales unos vídeos de un tal Jacob, recluta de Noágidas, quien para demostrar la superioridad de lo que él llama cultura judía, que no religión según él, necesita despotricar contra el cristianismo. Como todo apologeta que se precie, lo hace con falacias, mentiras y sobre todo con mucha hipocresía. Quiero que quede claro que no estamos aquí para defender el cristianismo. Nuestro propósito es amparar la honestidad intelectual, pese a todos los errores que podamos cometer. El canal del cual os hablo lleva como título Filosofía Judía, es decir, a cualquier disparate se le llama filosofía, y tiene al menos un canal en TikTok, otro en YouTube y otro en Facebook. Es necesario tener en cuenta que el titular representa un judaísmo y no el judaísmo, y como ocurre con el cristianismo, hay fundamentalistas que anulan al cerebro en pro de sus convicciones religiosas, aunque niegue que sea una religión. Para nuestro Cazanoágidas, el relato es solo simbólico, pero como ha ocurrido siempre en el judaísmo, no hay un judaísmo. Y solo hay que leer a los judíos ortodoxos, y pongo como ejemplo a este rabí de nombre Eliezer Melamed. O este otro rabino, Moisés Chicurel, de la comunidad judía sefardí de México, que explica en el vídeo de YouTube la verdad, la mentira y la salida de Egipto, a modo de historiador, cómo es que se dio la esclavitud de los hebreos en Egipto. Por lo tanto, eso de no considerar el éxodo un hecho histórico, en cualquier caso es moderno y aceptado por algunos judíos, no todos los judíos. Es lo que tiene el judaísmo rabínico. A este paso, a medida que avance la arqueología y la historia, todo se irá quedando en un símbolo. Por otro lado, sería curioso acusar a académicos judíos o al menos israelitas, como Israel Finkelstein, Amichai Mazar o Joseph Garfinkel o Emmanuel Tov o a Adolfo Reutemann, de antisemitas. A mí se me ha acusado de antisemita solo por exponer los descubrimientos y estudios arqueológicos. Me parece una vergüenza que utilicen la persecución histórica a la que fue sometida este pueblo y la barbarie que supuso el Holocausto para sus intereses partidistas sectarios. Por cierto, acusación falaz similar que se me ha hecho por parte de gitanos simplemente a raíz de un debate entre comillas, donde demostré desde la investigación crítica histórica que su Biblia hebrea no es la original porque no hay Biblia original. Y un repaso a la historia de los orígenes y la historia de la transmisión del texto así lo demuestra, y ante tales argumentos incuestionables, a estos sectarios no les queda otra que recurrir al ad hominem, colocándote etiquetas como antijudío, antisemita o antigitano. El propio Irving Gattell, otro judío rabínico antimisionario sesgado, llegó a acusarme de querer yo socavar el sentimiento nacional de Israel. Encima es presentado en sus charlas sesgadas como historiador. Pero volviendo al archipámpano de filosofía judía, vamos a ver en varios TikToks ejemplos de su hipocresía. En este primer TikTok vamos a señalar su doble vara de medir en cuanto a evaluar fuentes para poder pronunciarse sobre un personaje de la historia. A continuación, un extracto de un vídeo donde el Cazanoágidas estuvo charlando con un ateo, Edu Frey, sobre el Jesús histórico. Yo también pondría en duda la historia, pero sí, yo también. La perspectiva que yo tengo del tema, en el judaísmo en general, consideramos que Jesús sí existió, obviamente no con un carácter divino. Tenemos nuestras propias fuentes que lo describen y que son fuentes que muchas veces los historiadores no toman en cuenta las fuentes judías. Qué interesante. Y los historiadores occidentales, casualmente, sí. Pero el punto es que el Jesús, como lo ponen histórico, yo estoy de acuerdo contigo en que como se ha construido ese Jesús histórico es un poco sospechoso. ¿Por qué? Porque todas las fuentes que tenemos de ese Jesús histórico son fuentes de cristianos. Todas. Claro, por supuesto. Testamento Flaviano, ¿cómo se llama? El Testamento Inflavianum, que es que Flavio en antigüedades. Flaviano. Sí, que escribe que la tribu de los cristianos, etcétera. Pero ¿de dónde él sacó esa información? De los fatales. Tienes otros historiadores, digamos, que mencionan a Jesús como, no sé, Tácito, todos estos, sí, que mencionan a Jesús, pero ¿de dónde? Porque fueron personas, historiadores, que le preguntaron a cristianos acerca de la imagen de Jesús, ¿sí? Entonces,
como que todas las fuentes para reconstruir el Jesús histórico son fuentes que proveyeron los cristianos. Por eso es que es una historicidad circular. Como vemos, el Cazanoágidas no niega que Jesús ha existido, pero pone en tela de juicio las fuentes disponibles para poder saber quién fue ese Jesús histórico. Al parecer le molesta que se dude por parte de los académicos occidentales que las narraciones judías tardías anticristianas en el Talmud sean poco fiables. Y si solo se tienen en cuenta las fuentes cristianas directas o indirectas, entonces se trata de una argumentación circular. Y aquí es donde observamos esa doble vara de medir hipócrita, porque cuando se trata de ciertos sabios de Israel, ahí el hecho de que solo dispongamos de fuentes judías parece ser que ya no le parecen tan sospechosas. Y valga por ejemplo la asistencia del para el judaísmo el sabio por excelencia de la antigüedad, el gran Hillel. Este sabio vivió décadas antes que Jesús. ¿Y cuáles son las fuentes que tenemos de la existencia de este personaje, de la cual se narra incluso capacidades legendarias extraordinarias? Pues exclusivamente fuentes judías, incluso mucho más tardías que las primeras fuentes que hablan de Jesús. Si de Jesús tenemos primeros escritos de los años 50, apenas 20 años después de la muerte de Jesús, de Hillel tenemos las primeras fuentes en la literatura rabínica, literatura puesta por escrito siglos después de la muerte de Hillel. Se ha propuesto que hay una referencia a Hillel en Antigüedades de Flavio Josefo. Según esta hipótesis, se trataría del fariseo Polión. No parece estar muy consensuada. Tal hipótesis más bien se ha rechazado de pleno, entre otros argumentos porque tenemos en la Septuaginta la transliteración al griego del nombre Hillel en Jueces y absolutamente nada tiene que ver con algo parecido a Polión. Sorprendentemente, de la existencia de Hillel, el apologeta del canal Filosofía no tiene ninguna duda. Es por ello que lo considero una tremenda hipocresía. A Edu Frey le aconsejaría que si de verdad se dice un ateo crítico, ponga en duda lo que divulga este tal Yakov y afines. No es de recibo que cuestione porque sí todo lo que tenga que ver con el cristianismo y a este pájaro le agradezca su supuesta sinceridad. Yo veo en Edu Frey más que un pensamiento crítico, un negacionismo anticristiano. Me quedé estupefacto viendo cómo Edu Frey, haciendo piña común anticristiana con el recluta Noágidas, trató con respeto y agradecimiento a la verborrea apologista judía de este individuo, en vez de confrontarle con los textos bíblicos del Antiguo Testamento como lo hace con los cristianos, tratándose básicamente del mismo libro, con los mismos mitos. Veremos en sucesivos vídeos cómo este comediante falta a la verdad constantemente, o por desconocimiento o porque le viene bien para contarnos el cuento ególatra del judaísmo como la luz de las naciones. Para quienes estéis interesados en el estudio crítico académico de lo que al corpus bíblico se refiere y lo que le rodea, os invito a que os suscribáis a mi canal YouTube Triangular 666. Esto me ayudará a monetizar para poder dedicarle los recursos necesarios a la divulgación de lo que se cuece en los círculos académicos.